Un marchista que puso en alto el nombre de México tras convertirse en medallista olímpico en Sydney 2000, siempre fue ejemplo de disciplina, originario de Chimalhuacán y muy querido en su barrio porque aunque había alcanzado la gloria en el atletismo, jamás se desprendió de su humildad y siempre trató de ser un ejemplo para los más jóvenes, pero lamentablemente su vida sería arrebatada de forma dolosa en un bar del Estado de México. Esta vez en Deportrip te contaremos sobre la vida y el triste final que tuvo Noé Hernández Valentín. El Chivo, como lo llamaban sus amigos, nació en 1978 en Chimalhuacán, Estado de México, proveniente de una familia de escasos recursos. Esta situación en la que vivía lo llenó de fuerza y coraje para buscar salir adelante. En el deporte encontró la mejor forma de divertirse y alejarse de los malos pasos. A los 12 años se decidió por adentrarse en el fútbol. Jugaba en las fuerzas básicas del Toros Neza. Tuvo la oportunidad de debutar, pero pronto sus ilusiones se fueron para abajo porque comenzaron a pedirle dinero para alinearlo. Noé comentó que incluso no tenía para comer, mucho menos tenía dinero para pagar a alguien con tal de debutarlo. Fue entonces que decidió cambiar el balompié por la marcha, invitado por uno de sus profesores de educación física de la secundaria, quien le enseñó a disfrutar de la caminata por el gran esfuerzo que se realiza al convertir el sufrimiento y empeño en energía. La pobreza nunca detuvo al andarín mexicano, quien con hambre de triunfo participó en 2 Juegos Olímpicos, Sydney 2000 y Atenas 2004. A los 14 años dedicó su tiempo a trabajar vendiendo figuras de unicel de personajes animados en los semáforos de la Ciudad de México y haciendo trabajos de albañilería. Le pagaban 50 pesos por colado. Por las tardes entrenaba en la escuela y cuando no podía lo hacía en la terracería de los baldíos cercanos a su casa como si fueran pistas de atletismo. Lo veían practicando en las calles de su barrio y la gente decía, este ya es maricón. Pero esto poco le importó a Hernández, quien tenía un sueño claro y lo quería cumplir. Se disciplinó tanto que logró ingresar al Centro Deportivo Olímpico Mexicano. En 1997 tuvo su primera oportunidad para competir a nivel internacional. Ocurrió en Apodaca, Nuevo León, donde consiguió su boleto al Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo 2 años después en la isla de Barbados, donde se llevó la medalla de oro. El esfuerzo que hacía entre vender figuras para mantenerse y prepararse para las competencias pronto comenzaron a rendir frutos. Pero la gran oportunidad de su vida llegó cuando Noé Hernández participó en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 en Australia. Llegó casi como un desconocido, era el tercer miembro del equipo mexicano de caminata, detrás de Bernardo Segura, que había sido medallista 4 años atrás en Atlanta 96, y de Daniel García, quien se había colgado el oro en el Mundial de Atletismo en Atenas 1997. Sin embargo, la noche del 21 de septiembre, en la prueba de 20 kilómetros, pasó del anonimato a ser una figura del deporte nacional. Dio la gran sorpresa, pues con un bajo perfil se metió entre los punteros y entró al Estadio Olímpico ante más de 80,000 asistentes para cruzar la meta en tercer lugar, detrás del mexicano Bernardo Segura y del polaco Robert Korzeniowski. Luego vino el drama, Segura fue descalificado y Hernández pasó a la medalla de plata. Empieza a apretar el paso, va a conseguir la medalla de oro, Bernardo Segura le vuelve a dar el triunfo a la marcha mexicana. Desde el 84 no teníamos oro en los 20 kilómetros marcha. Bernardo Segura, campeón olímpico de México. Bernardo Segura repite medalla olímpica. Korzeniowski en el tercero y Noé Hernández en la medalla de bronce. Raúl, un día muy importante para el deporte mexicano. Pero la historia de Noé no terminó después de esa gran satisfacción, pues en la memoria de los mexicanos es muy recordado por llorar de manera emotiva cuando se comunicó vía telefónica con sus padres desde Sydney hasta Chimalhuacán. Bueno, Noé, papá, estoy muy contento contigo, hijo. De veras, lo que prometiste lo cumpliste, hijo, de veras. Estamos todos muy contentos, y tus ¿Papá? hermanos, tu mamá, todos, tus amigos. ¿puedo Toda perder a la gente de mamá? aquí de... Bueno, hijo, Madre, sí, hijo. ya no estoy bien. No, hijo, yo estoy bien feliz porque se te ha hecho realidad tu sueño, hijo. Sí. Con mucho esfuerzo, hijo, pero se te ha hecho realidad. Dale gracias a Dios, hijo. Sí, No te canses de darle gracias a Dios que se te ha hecho realidad el sueño con mucho esfuerzo, con 5 pesos que yo te daba, hijo. Tú tendrás siempre que reprocharme con 5 o 10 pesos que te daba para tu pasaje, hijo. Y vas a tener, con justa razón me lo vas a decir, hijo. A ustedes, mamá.
Este gran logro en Juegos Olímpicos cambiaría su vida. De ganar 50 pesos por volado, ganó mucho más. De hecho, en algunas entrevistas mencionó que pasó de tener 2 a 1000 amigos. Pero él siempre tuvo claro quiénes creyeron en su sueño y lo acompañaron en su proceso: su familia, entrenador y otras 2 o 3 personas. Esa fue la última vez que la marcha mexicana llegó al podio olímpico en la prueba de 20 kilómetros. 3 años más tarde, en el Campeonato Mundial de Atletismo de París, Francia, el andarín mexicano rozó la medalla de bronce al ubicarse en el 4º lugar, con una marca de 1 hora, 18 minutos y 14 segundos, la mejor de su carrera. En el año 2006 lo operaron de la rodilla. Esto lo mantuvo fuera de las pistas por mucho tiempo, lo que afectó su desempeño en las competencias a tal grado de no lograr clasificar a los Juegos Olímpicos de Beijing, China en 2008. Fue entonces que Noé Hernández se retiró sin volver a ganar una presea. Tras esta decisión se metió a la política con el Partido Revolucionario Institucional, donde se desempeñaba en el área encargada del deporte en su amado municipio de Chimalhuacán, con el objetivo de inspirar a los jóvenes y apoyarlos para que tuvieran una oportunidad en el deporte. El medallista olímpico mencionó en varias ocasiones que los mexicanos somos guerreros por naturaleza, y él se daba cuenta de eso porque a veces salía descalzo a competir. Estar enfrente de los mejores y competirles al tú por tú es lo que te hace sentir diferente, ya no como uno de los buenos del país, sino de los mejores del mundo, decía, orgulloso de sus logros. Pero toda esa disciplina, todo ese amor al deporte y las ganas de apoyar a los jóvenes a cumplir sus sueños se desvanecieron trágicamente. Pues a más de 12 años de su gran éxito en Sydney, el 30 de diciembre de 2012 fue herido de bala en el cráneo tras un tiroteo en el bar La Reina de los Reyes, ubicado en La Paz, Estado de México, en el que fallecieron 2 personas. Luego de ser trasladado de emergencia al Hospital de Neurotraumatología en el municipio de Aragón, donde tuvo diversas intervenciones quirúrgicas para reconstruirle la base frontal del cráneo, se informó que había perdido su globo ocular izquierdo y más del 70% de la vista en el derecho. El 2 de enero de 2013 despertó del coma inducido al que fue sometido. El médico que lo atendía, Carlos Castillo Rangel, afirmó que el medallista movía perfectamente las extremidades de su cuerpo y obedecía las indicaciones de los especialistas que lo atendieron. Su evolución fue sorprendente: comía, se bañaba solo y se paseaba por el hospital. De hecho, dio una entrevista al medio de comunicación Cadena 3. Ante su gran recuperación, el 8 de enero de 2013 fue dado de alta de la clínica. Noé estaba agradecido con la gente que estuvo al pendiente de su estado de salud. Mencionó: todos ustedes fueron el motor, en serio fue muy difícil, y a pesar de que lo de la medalla fue hace mucho tiempo, darse cuenta que hay mucha gente que le interesa, familia, vecinos, medios de comunicación, es lo que me hace darme cuenta que sigo siendo parte de la historia. El atleta mexicano había logrado vivir para contarlo, todo iba satisfactoriamente, pero el 16 de enero de 2013, a las 11:44 horas, Noé fue encontrado inconsciente en su casa, en el barrio de Xochiaca, en Chimalhuacán. El parte médico indicó que perdió la vida a causa de un paro cardiorrespiratorio. A las 12:15 partió de este plano un medallista olímpico, un atleta que luchó siempre por sus sueños. Todo el barrio lo despidió entre aplausos y lamentos. Las personas que lo conocieron lo veían como un ejemplo porque a pesar de la pobreza económica pudo salir adelante y cumplir su sueño. Para homenajearlo, el municipio de Chimalhuacán inauguró en 2016 una alberca olímpica con su nombre, con una inversión de 66 millones de pesos a fin de promover el deporte. Este fue el trágico final de un gran deportista, un ejemplo de vida que siempre será recordado en la historia del deporte mexicano. ¿Qué te pareció este video? ¿De qué otro deportista te gustaría que habláramos? Te invitamos a suscribirte al canal si no lo has hecho, a compartir este video con tus amigos y a activar la campana de notificaciones para que te enteres de nuevas publicaciones y sigas con nosotros por este viaje con las mejores historias deportivas.